Buenas tardes a todas y gracias por acudir a la llamada por segunda vez. Y quiero dar también las gracias especialmente a las autoras de este libro necesario, Tocadas por el mal, a María Milagros Rivera Garretas y a Bárbara Berzini. Quiero daros las gracias otra vez más por escribirlo y también por acceder a estar aquí conversando e indagando en las preguntas que nos ha ido suscitando a cada una de nosotras y a vosotras mismas, que también estas preguntas están en el libro y os habéis ido contestando a vosotras mismas, ¿no? Este es el segundo coloquio para las que no estuvieron, y en el primero es el segundo coloquio. El primero se hizo en septiembre y ocurrió un incidente por cuestiones técnicas, no pudimos grabarlo y bueno, fue una decepción grande. Entonces nos planteamos, le planteé a Bárbara, a Milagros, le planteé de hacer como un recopilatorio, un ejercicio de memoria, donde cada una de nosotras, de las que habíamos asistido, recogiéramos pues, reflexiones, preguntas o comentarios que queríamos, sentires que queríamos hacer en torno al libro, en ese coloquio, pero tampoco acabamos de ver cómo vehicularlo, ¿no? En aquel momento también Bárbara estaba traduciendo el libro al italiano. Bueno, fue un poco decepcionante el cómo poder hacerlo, y recuerdo que le estaba haciendo también la propuesta a Milagros. Yo estaba bastante agitada, iba en tren, con el ruido del tren y demás, y le estaba explicando la propuesta a Milagros, y yo lo sentía eso como un peso, ¿no? Como qué mala pata que nos haya pasado esto y cómo hacerlo. Y en ese momento Milagros, bueno, pues como siempre, me llevó a otra mujer, en este caso a Emily Dickinson, y me recitó un poema cortito, el poema 28, que pertenece al tomo Poemas 1-600, Fue culpa del paraíso. El prólogo, la traducción, la lectura de los poemas en español es de Ana Mañero y de María Milagros Rivera Garretas, de Sabina Editorial, y el poema 28 de Emily Dickinson dice: perdemos porque ganamos, las jugadoras, recordándolo, agitan sus dados otra vez. Y aquella gravedad fue leve, se convirtió en algo leve, y pensé, pues agitamos los dados otra vez. Esa era la gran gravedad, ¿no?, de lo que estaba sucediendo. Se convirtió en algo, bueno, mucho más ligero. Y así lo he ido anunciando en la difusión de este segundo coloquio, de por qué lo hicimos de esa manera, y porque en un principio, como anuncié que íbamos a hacer esa recopilación de memoria y después os propongo agitar los dados otra vez, pues quería explicarlo, ¿no? Y volviendo al libro, volviendo a la necesidad de hacer el primer coloquio y el segundo, nació pues porque en mi caso me suscitó muchas preguntas y me sacudió, porque realmente sentí muchas de las cosas que vosotras, tanto Milagros como Bárbara, escribíais, ¿no?, en el libro. Explicabais casi ese eslogan de no toda la culpa es la culpa es de los lobos, ¿no? Y todo el mal procede de los lobos, exactamente. Y es verdad, porque yo lo he sentido en el Entre Mujeres y lo he sentido en el feminismo concretamente también, ¿no? Que no solo era el patriarcado, sino que había un mal entre mujeres que, como te comentaba el otro día, Bárbara, me hizo recordar, marcando las distancias, a Betty Friedman, cuando ella escribió lo que se llamó después el mal no nombrado, ¿no? Con otra, obviamente era otro malestar. Y este malestar no nombrado que teníamos nosotras es que en el feminismo, desde el feminismo no se ha hablado de eso.
no se ha explicado, no se ha permitido que abrirse a decir realmente qué es lo que dentro del feminismo entre mujeres, sin el patriarcado, nos estaba haciendo daño, o cómo nos hacíamos daño. Y por eso me pareció, cada página que leía me llevaba a experiencias, cada página que leía me creaba preguntas, además de las que vosotras ya hacéis en el libro. Y por eso tenía la necesidad de compartirlo con otras, que no me parecía que fuera solo un libro para la intimidad, sino para exponerlo, ¿no? Para iniciar desde aquí también un charlar entre nosotras de eso que nos hace daño, ¿no? Y una de las preguntas de las que salen en el libro y que también a mí me provocó y la que quizás más me sacudió y me parece como la más arriesgada o la más atrevida, es la de si es posible amar el mal. Yo, si queréis, luego vamos hablando un poco más y tengo algunos apuntes del libro que quisiera nombrar, pero si queréis, iniciamos ya, para no extenderme más, iniciamos ya la conversación a partir de esa pregunta, si queréis, o cómo os apela a vosotras dos, bueno, de dónde os nace también esa necesidad de haceros esa pregunta y de daros respuesta. Ya empiezo yo, ¿qué tal? Claro, esta es la pregunta, más que la pregunta, es la afirmación, ¿no? Más difícil del libro, fue muy difícil para mí el hacerla, pero claro, la frase es más larga, ¿no? La pregunta es más larga, que es, Sí. y la respuesta es más larga, que es amar el mal que te transforma. Entonces, claro, no se trata no se trata de amar a esa mujer que ha pactado con el mal o que ha vendido su alma corporal al diablo, sino de amar el mal que finalmente, o desde el principio, es una fuerza, ¿no? Mi parte del libro empieza por ahí, el mal es una fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, es esa fuerza la que te puede transformar, no es la persona, ¿no? Claro que se manifiesta en la persona, se expresa en la persona y tú sufres a la persona, ¿no? O a la mujer que ha pactado con el mal o que está simplemente haciendo uso del mal que tiene disponible. Entonces, la pregunta en cuanto tal es esa, la respuesta, amar el mal que me transforma. Y en ese sentido, claro, yo hablo por experiencia. No es fácil porque lo primero que sientes es horror hacia esa mujer, horror hacia lo que ha hecho y lo que quieres es esquivar y olvidar, ¿no? Pero el esquivar yo creo que queda, el esquivar permanece, no tiene vuelta atrás en mi opinión, esa relación. Pero la fuerza que es el mal, claro, pues sí, puesto que te transforma, amas la transformación que ha producido en ti. ¿Y por qué? Porque precisamente porque te has transformado, puedes hablar sobre ese mal. Si no, no podrías. No sabrías cuando te está pasando, cuando lo estás viviendo, en realidad no sabes lo que te pasa. No sabes lo que te pasa porque es muy contradictoria la relación con el mal. Absolutamente contradictoria, dificilísima, apabullante también, ¿no? Y entonces, cuando ya te has transformado es porque lo has podido reconocer como tal. Lo primero, lo difícil, verdaderamente difícil, es reconocer que esa mujer que dice que te ama en realidad te está dañando, ¿no? Y te está dañando voluntariamente, pensadamente, conscientemente, no sin saber lo que hace, no, porque no tiene que ver con una enfermedad. El mal no es una enfermedad. Una enfermedad es una enfermedad y el mal es el mal. Sí, hay una ceguera, ¿no? Hay una ceguera mientras eso está sucediendo.
hay un malestar grande, pero también es un malestar muy ciego, no te deja ver muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Hay como esa necesidad de permanecer ahí, pero a su vez de querer salir corriendo, ¿no? Bueno, sí, claro, si no hablamos del mal, o sea, precisamente el libro Bárbara y yo lo hemos escrito, creo que por eso, ¿no? Porque si no se habla del mal, entonces el mal no es pensable, el mal entre mujeres. Sí. Y por tanto, si no es pensable, pues no se te ocurre que sea que te están haciendo daño a propósito, sino que son cosas que pasan deslavazadamente, sin conexión entre sí, también porque el mal como fuerza es mucho más poderoso que yo, ¿no? Y más inteligente que yo también, y más astuto, muchísimo más astuto, ¿no? Y luego a las mujeres nos cuesta creer que la otra es mala, sobre todo a las feministas. Por eso el hablar tampoco se trata de estar todo el día hablando del mal, pero sí que el mal entre mujeres no esté tan fuera de lo que solemos tratar, ¿no? Tú decías lo de Betty Friedan, yo fíjate, ni siquiera lo había leído, eso que has citado, ¿no? Entonces, por ahí, sí, por ahí, no te cabe en la cabeza, como a veces no te cabe en la cabeza tampoco una expresión gigantesca del bien, ¿no? Es decir, lo inconcebible existe, lo que no ha encontrado expresión, ¿no? Sí, sí. Yo quería añadir que cuando Marisé has comentado de no todo el mal viene de los lobos, que es algo que escribo yo al principio de la parte, viene precisamente de esto que estáis comentando ahora. Y para mí era muy importante escribirlo y a la vez ahora siento importante decir que, porque he vuelto a mirar hoy los diferentes capítulos de la parte que he escrito y he visto que en un capítulo precisamente hablo del mal que puede actuar, que puede mover la mujer vaginal. Y pensé, claro, la mujer vaginal es un efecto del patriarcado y pensé que claro, no se puede atribuir todo solo y exclusivamente al patriarcado, que sería para mí muy fácil y muy cómodo considerar que el mal viene de la mujer vaginal, ¿no? Que el mal se mueve ahí, exclusivamente ahí. Y por esto es solo un capítulo, luego hay 3 capítulos más, hay 3 caballeros más, no son 4 caballeros así. Y es importante para mí subrayar el movimiento, como ha comentado Milagros, ¿no? Milagros ha comentado la fuerza, ¿no? El movimiento y el hecho que no se puede poner en una cajita y tenerlo ahí, ¿no? Y, porque, insisto, es muy cómodo pensar que todo el mal se mueva alrededor de, o dance o baile alrededor de una mujer vaginal. Esto, no sé, era algo que lo reflexioné hoy mientras veía un poco la estructura de la parte que he escrito. Me ha hecho gracia, Bárbara, porque hoy también yo he releído cosas y algo de lo que he releído y he señalado y lo tenía aquí puesto. Era como, era esto que estás diciendo ahora, creo que era el jinete rojo, ¿no? Donde hablas de la mujer vaginal. Sí, el jinete rojo, sí. Y lo tengo aquí abierto en la 118, que dice, en este escenario, solo una mujer que ha escogido ser vaginal, volverse forro de la espada, imitar la forma del falo, rebajándose a pactos claros y rotundos con el mal, puede empuñar la gran espada y transformarse en el jinete rojo, defensor absoluto y supremo
del orden de la espada, del orden simbólico masculino patriarcal. Y ahora tú nombras el trascender de esa comodidad de acusar a la mujer vaginal de todo ese mal, ¿no? Pero... Sí, bueno, es que este jinete rojo, es el jinete que nos esconde y es el evidente, el más evidente, el más reconocible, porque hay una forma sádica y hay una forma muy descarada. Pero claro, eso es uno de los jinetes, claro. Y es importante considerar que es una manifestación, pero no pensar que todo se puede encajar ahí, porque sería muy cómodo y sería también muy fácil, porque es muy reconocible el jinete rojo, según mi experiencia. Luego yo hablo a partir de mí, evidentemente. Sí, pero creo que es una... Sí, Milagros. Yo me pregunto, sí, es muy interesante lo que dice Bárbara. Yo me pregunto si está más en movimiento la cosa, ¿no? Porque estamos hablando de relaciones y claro, las relaciones están siempre en movimiento, no se fijan, por más contratos que hagas, no se fijan. Entonces me pregunto si no sería más bien que cuando una mujer clitórica, nacida, se vaginaliza cuando pacta con el mal. Es decir, y en ese momento, claro, viene de la mujer vaginalizada, ¿no? Pero te vaginalizas cuando pactas con el mal, más que la otra división que me parece es demasiado estática, me parece. Sí. Bueno, yo personalmente pienso que el tema del movimiento es el tema y no casualmente he escogido unos caballos, ¿no? Que vienen, van, se mueven, donde tú puedes decidir subir, bajar y caer de caballo también, ¿no? Pero yo siento personalmente que considerar que el toco del mal tenga que ver exclusivamente con la vaginalidad, yo pienso que no. Sí. Sí, claro, es como más complicado todavía, ¿no? Lo que decías, porque esto es una evidencia y lo puedes ver, y además como desde el feminismo también no nos hemos protegido demasiado de ese mal, ¿no? De ese mal entre mujeres, de reconocerlo, de vislumbrarlo, y sí el del patriarcado, ¿no? Entonces la mujer vaginal es mucho más fácil de identificarla porque la identificas mucho más con el patriarcado, un enemigo que ya común, que conoces bien, ¿no? Sin embargo, esos otros tres jinetes que nombras, hay otra forma de actuar menos no sé, menos abrupta, diría, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho más sentirla, diría que sí, pero vislumbrarla y quererla reconocer, ¿no? Decir, sí, reconozco que esto me está haciendo daño, que esa manera de hacer me está haciendo daño, y que quiero salir de ahí, cuesta mucho porque hay mucha más sutileza, sí. Sí, esta sería la más fácil porque creo que se parece mucho más a la forma de actuar del patriarcado y la reconocemos más fácilmente. Sí, Antonieta, sí. Bueno,
gracias por el libro, ya le di las gracias cuando salió. Y bueno, sobre lo que acaba de decir ahora Maricé, yo creo que todas las veces que la mujer cae en el mal, cae en el patriarcado, porque el mal es el aliado del patriarcado. Violencia, todo lo que pasa en un mundo que se piensa todavía cómodo en el patriarcado, ¿no? El poder, la violencia, la injusticia, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quería cuestionar más, o sea, poner ahí para la reflexión son otros dos puntos. Primero, me parece que las dos tratan esa cuestión de los celos, de la envidia, y a mí me parece que la envidia de la otra o los celos de la otra tienen que ponerte siempre en una actitud de atención, ¿no? Porque me parece que el mal de la otra podría también enseñarnos algo. Si yo quedo en una actitud de atención. Porque como dice Bárbara, ahora no me acuerdo la página, pero ella habla de cómo a veces vamos hacia el mal o pactamos con el mal, es decir, con la mala, porque también nosotras, por ejemplo, necesitamos, qué sé yo, de ser la primera, de ser la más importante, de tener una consideración especial, de lograr algo por medio de la otra. O sea, me parece que hay aquí algo muy, muy sutil, ¿no? Entre el mal de la otra y lo que podemos volvernos nosotras. Porque es ahí que las mujeres tenemos que transformarnos. No solo en el juicio en contra de la otra que es mala, sino en nuestra transformación. No sé, es muy difícil para explicar, no sé si entiende, pero, o sea, me parece que la relación con el mal tiene una fuerza muy grande, como decía Milagro, y ejerce esta fuerza en la que pactó con el mal y también en la que no pactó con el mal. Y entonces, por eso esta lucidez, lo digo yo porque soy una persona muy, muy lenta en reconocer el mal de una mujer, por ejemplo. Tiene que pasarme mucho tiempo antes de darme cuenta, ¿no? Porque no logro pensar lo que en una mujer pueda existir esta imitación del patriarcado, pero de por sí existe. La otra cuestión es otra, es que, bueno, me parece buenísima la intuición de Milagros de romper ese esquema de la lucha entre el mal y el bien, ¿no? Sin embargo, para ella es muy claro, el bien es el bien, pertenece al origen y el mal está en otro lado, no tienen que luchar. Ahora, en la tradición sapiencial, no en la tradición patriarcal, sino en la tradición
sapiencial a la que yo pertenezco, el mal se puede redimir. Pero es interesante porque se redime sin tocarlo, sin tener contacto. Un contacto, sin tener un contacto del alma corporal. Más bien se redime dejándolo ahí, dejándolo, diríamos, al más allá. Esto me parece importante, es decir, el mal no nos pone a nosotras como jueces, o el bien no nos hace siempre jueces de las demás, sino nos hace personas que toman una distancia, que no pactan y no tocan el mal, pero al mal lo dejan, o a la persona más bien que ha pactado con el mal, la dejan al más allá, es decir, en otras dimensiones, en otras lógicas, en otro tiempo, que no pertenece a lo humano, porque lo humano no puede con el mal, me parece. Y entonces es nuestra lucidez en reconocer el mal, pero dejarlo ahí, alejarlo, o más bien alejarnos, ¿no? Y dejar que el mal siga en otra dimensión que, bueno, ahí podrá redimirse. Pero para mí es muy importante saber que el mal puede redimirse, pero no es algo de lo que yo pueda saber cuándo y cómo. Porque si no es así, yo seguiría viviendo con mucha sospecha, con mucho miedo, siempre enojada con alguien, siempre sospechosa, ¿no?, de las otras. Sin embargo, para mí esa tradición sapiencial es muy importante. O sea, al mal se le deja afuera de nuestro mundo. Bueno. Yo creo que es realmente muy sanador, ¿no? Y muy liberadora esta sabiduría de dejar que el mal para un lugar más allá, ¿no?, en otra lógica, donde se pueda redimir. Sí, sí, sí. Es más completo que simplemente esquivarlo, ¿no? O sea, esquivar y porque tienes la confianza de que se pueda redimir, pero lejos de ti, efectivamente, para no vivir siempre en la sospecha, en el miedo, ¿no?, pero a la vez sin tocarlo, sin hacerte cargo de nada. Sí, me encuentro una idea preciosa, la verdad. Y luego la otra es más complicada, ¿no?, la complicidad con el mal, ¿no? Sí, está esa complicidad sin saberlo muchas veces, ¿no? Cuando el mal te ha transformado, te das cuenta de que había una complicidad, algo que tú podías obtener de la otra o con la otra, y ya pasándote al registro de la fuerza, del poder, etcétera, ¿no? Sí, 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 aunque nunca parece que sea poder, parece que sea simplemente el devenir de la vida o algo que igual te mereces, ¿no?, que es igual de difícil. Sí, 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 estoy de acuerdo, sí.
pactar, en realidad hay algo de pacto, de complicidad, no con la que no con el mal, sino con la que ha pactado con el mal, también antes de ver que ha pactado con el mal. Claro, cuando ves que hay un pacto con el mal, entonces yo creo que ya no, pero en mi experiencia del mal, pero bueno, todo es posible, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola, sí, contenta de... ¿Me oís? Sí, sí, sí. Sí, contenta de estar aquí, de escucharos, de veros. Bueno, especialmente a Milagros, hacía muchos años que no la veía. Y también recuerdo el encuentro con Antonieta este mes de mayo. Y he de deciros que no he leído el libro, voy a buscarlo porque me parece súper importante y súper interesante lo que estáis planteando. Y me ha tocado especialmente cuando, creo que ha sido tú, Milagros, que has hablado de la complicidad con el mal. Me ha tocado de dos maneras diferentes, ¿no? Por una parte, en un sentido más íntimo, más personal, ¿no? De reconocer que había mujeres que me habían hecho daño y que no me cabía en la cabeza, porque para mí las relaciones entre las mujeres eran per se buenas. Y entonces desde este paradigma, ¿no? me costó mucho poder identificarme. Pero es verdad que la transformación también que eso lleva hace que te des cuenta de cómo has sido cómplice con esa misma mujer que te ha podido hacer daño, de cómo has sido cómplice también quizá haciendo daño a otras mujeres, ¿no? Participando de estrategias de poder, participando de otras estrategias, ¿no? Y entonces es como que, bueno, de repente te das cuenta que cuando está el mal, a ti también te puede tocar, aunque hayas participado de ciertas estrategias de maldad, digamos. Esto en un sentido, ¿no? En este sentido más personal, pero también en el trabajo que he hecho durante todos estos años con mujeres víctimas de violencia íntima en sus relaciones de pareja heterosexuales en la mayoría, ¿no? También he visto el mal en las mujeres. Es decir, no es solo el mal del lobo, ¿no? Sino también he visto el mal en las mujeres, como algunas de estas mujeres también utilizaban el mal contra otras mujeres. Cierto que en contextos muy determinados, en situaciones como muy difíciles y muy críticas, ¿no? Pero ciertamente, ¿no? Ellas también utilizaban el mal, ¿no? Dentro de cómo ellas podían. Y esto me está haciendo pensar mucho, ¿no? Como que, bueno, que un poco Antonieta lo ha orientado un poco, ¿no? Pero me ha hecho pensar sobre de dónde viene el mal, ¿no? De dónde nos llega el mal, ¿no? Para qué lo utilizamos, ¿no? En qué nos ayuda también el mal, ¿no? Bueno, me surgían como estas reflexiones así en voz alta, quizás son cuestiones que las habláis en el libro, que voy a buscarlo porque también creo que es súper importante, creo que es la primera vez que en un contexto, ¿no? de feminismos podemos hablar de la maldad, ¿no? de mujeres tocadas por el mal, ¿no? Me parece que es súper necesario. Gracias.
Isabel, querías levantar la mano pero no la encuentras. No la levantes, ahora puedes hablar si no la encuentras, ¿no? Ahora ya. Que eso lo he preguntado por privado, pero no era exactamente ahora, pero sí, yo quería... ¿Tiene relación con parte de lo que ha planteado Antonieta y alguna cosa que ha planteado Beatriz? Yo quería poner en relación, o yo he puesto en relación, hay una previa, y Milagros lo sabe porque se lo dije. A mí, el tema del mal me ha costado mucho entrar. Me gusta más el daño que me hacen, el daño que yo hago, pero ahí estoy. Y entonces, una vez que ahí estoy, he reflexionado mucho. He reflexionado mucho en cómo alguien habla. Perdona, Nadia, creo que... No, entonces, he pensado mucho a lo largo de mi vida, gracias al libro y a las veces que lo he ido leyendo, en cómo y cuándo he esquivado el mal. En relación a relaciones tóxicas. Y he pensado, cuando lo he esquivado, entre comillas, a tiempo, cuando no he permitido que se hiciera grande en la relación, o cuando esa relación tóxica, la que fuera, no me ha sido tan fácil esquivarlo. Y pongo solo un ejemplo, pero, por ejemplo, yo tengo 4 hermanas y un hermano, y en las relaciones entre mujeres y con hermanas, a mí lo tóxico, con alguna, me ha sido difícil. Y me sigue siendo difícil y me importa mucho pensar cómo circula aquí el tema. Y entonces esto lo conecto con otra cosa que creo que no quiere decir lo que yo diré, pero lo digo, porque a mí me ha sugerido. ¿Qué dice Bárbara? Me parece que es en la página 99. Es decir, el esquivar el mal en relación a una cosa que comparto, que el mal se mueve, dices. Y entonces dices aquí, en la página 99, lo digo por el mal entra si encuentra una fisura y se multiplica donde encuentra terreno fértil. Y para mí esta es una cosa que me tiene muy activa mentalmente, que yo la interpreto como yo la interpreto, y seguro no sé lo que quieres decir tú exactamente, Bárbara, que es, si yo tengo una relación tóxica, más o menos, y reconozco en parte que es tóxica, y por alguna razón no la puedo esquivar, conste que yo, para bien o para mal, creo que esquivo las relaciones tóxicas porque no me gusta. Más bien niego, si me apuras, pero algunas no me son fáciles. Y aquí hay algo, claro, yo conecto esto y ahí acabo. El terreno fértil en mí, eso es lo que yo me quiero pensar, de mí, en por qué y en qué, cuando hay una relación tóxica, y no tiene que ser horrorosa, solo tóxica, que ya es bastante, ¿qué terreno de complicidad es una palabra? Hay otras, yo no la he utilizado, pero también se ha dicho aquí. Y yo he conectado el tema del esquivar las relaciones tóxicas con lo que dice Bárbara de el mal entra, en mí, entiendo yo, cuando hay una fisura. Y esta fisura es con la que yo puedo trabajar. Me guste o no me guste la fisura, me guste o no me guste lo que descubro en mí. Porque en el extremo, y ya está en el extremo y ahora sí que acabo, mi madre decía, hablaba de esto de la pelota siempre está en tu alero, ¿no? Entonces yo siempre tengo la sensación de que en las relaciones, la pelota, no, las relaciones son de dos, pero la pelota siempre está en mi alero, porque lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo transformar soy yo. Ya está, era esto. Gracias.
¿Quieres decir la envidia, por ejemplo? Sería una fisura, la propia envidia. Por ejemplo, si pienso con una hermana hay muchas cosas. Con una hermana que ha sido o quien por ella, de tu madre, porque es tu hermana mayor, tiene que ver con otra cosa también muy importante, que es el don. Cuando se te da y tú debes toda la vida lo que se te da, porque reconoces lo que se te da. No estoy pensando, también puede ser la envidia, ¿eh? Esto puede ser en otras relaciones tóxicas. Yo ahora estaba pensando en qué gano yo cuando una relación tóxica no encuentro la manera de acabarla. No me quiero meter en berenjenales, pero con una hermana esto tiene mucho que ver con la madre y con el mandato que yo siento de mi madre. Por lo tanto, yo no puedo. Pero ahí yo también saco algo. Y yo esto lo conecto con la fisura, Bárbara. Pero no lo digo ni mal ni bien, ¿eh? Entonces, estoy aquí. Este tema me interesa mucho y las 2 o 3 intervenciones diferentes que han habido ahora me conectan con esta preocupación mía, ¿no? De cómo esquivar. Hay relaciones tóxicas que la otra pregunta es ¿por qué no las esquivamos antes? Pero estas son las fáciles, entre comillas, para mí. Para mí el problema son las difíciles. Sí, quería decir algo antes de pasar la palabra a Vilma, que veo que tiene la manita. Sí. Vilma, sí, espera un segundo. Que sí, Isabel, yo he sentido resonancia en lo que he escrito con lo que tú has comentado. Y mientras hablabas pensaba, claro, la primera cosa es que ya reconocer que una relación es tóxica, ya es tener mucho, porque pienso que, y lo escribimos a lo largo del libro, Milagros y yo, de reconocer y nombrar, ¿no? Que reconocer y nombrar, yo creo que en muchas ocasiones no es ni descontado ni sencillo y yo en la premisa digo precisamente que yo reconozco que he tardado en muchísimas situaciones mucho tiempo en poder nombrar y reconocer la grandeza de lo que tenía enfrente. Y siempre en un tentativo de reducir, de empequeñecer, de pensar de controlar esa fuerza, ¿no? Y de pensar de esquivarla también. Y cuando hablo de la fisura del terreno fértil, para mí es como fundamental, porque no pienso que el mal sea la otra, sino pienso en el movimiento, y en el movimiento la otra puede abrirse, pactar, como dice Milagros, dejarse habitar y multiplicar, pero yo también estoy ahí y no solo puede contagiar, que ese es el cuarto jinete, sino que también, claro, tú dices precisamente, Isabel, ¿por qué yo me quedo ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es que estoy ganando? ¿Qué es que estoy intercambiando? Y claro, en la fisura pasa algo y por eso te quedas ahí. Y el tema del terreno fértil, para mí entender dónde tienes terreno fértil es súper importante, porque lo ha comentado antes Antonieta, ¿no? Yo lo llamo, por ejemplo, el tema del prestigio, de cuánto es importante para mí hacer tabula rasa del prestigio, porque el prestigio es súper seductivo en muchos ámbitos, ¿no? Y si tú tienes bramusía, no sé si se dice también en castellano la palabra bramusía, un deseo muy grande de prestigio, seguramente tendrás mucho terreno fértil ahí, ¿no? O sea que es bastante que tener una fisura muy pequeña, pero luego ahí se multiplicará a lo infinito. Y claro, cada una, a según de la relación donde está y donde se encuentra, podrá sentir no solo la medida de la fisura, sino también la cantidad de terreno fértil que tiene.
y claro que ahí una puede trabajar. Así que comparto lo que has comentado, Isabel. Gracias por tu lectura. Vilma, ¿no? Sí. Hola. Hola, Vilma. Bueno, yo primero voy a decir que tampoco he leído el libro, lo tengo en espera. Sin embargo, el tema del mal me es muy cercano. Tanto en lo que dice Isabel, las relaciones con la madre y con la hermana. Yo también tengo una hermana mayor con la que en este momento no tengo ninguna relación, porque de pronto tomé conciencia, se hizo claro el daño que ella me hacía, ¿no? Entonces no encontré otra alternativa sino romper con ella. No sé si definitivamente o no, pero sí, por ahora no hay encuentro. Y también he sentido el mal en mi militancia feminista. Y es un mal que me ha hecho más daño a mí que el mal que pueden hacer los señores de los partidos o de las organizaciones o los que están en el poder. Me ha afectado mucho más el mal de las mujeres, porque no lo esperaba. Tal vez ahora pienso que soy un poco ingenua o que no tenía una lectura profunda, ¿no? de las condiciones humanas, tanto de hombres como de mujeres, pero me costó mucho trabajo aceptar el mal de las mujeres y muchas veces, incluso el de mi hermana, me dejé maltratar porque sentía que tenía que hacerlo, no sé por qué, tal vez no sé si por el prestigio, como dice Bárbara, pero sí por el reconocimiento. Yo necesitaba ser reconocida por mi hermana, yo necesitaba ser reconocida por... Ahora ya no, ya me liberé como de esas amarres, siento, y yo sentí en el espacio del feminismo, tanto del movimiento de mujeres como de la academia feminista, sentí esas fuerzas del mal muy tenaz, al punto que resolví dejar esos espacios, porque pienso que cuando las mujeres entramos en lo del terreno fértil me parece interesante, Isabel, y porque siento que cuando hay terreno fértil para el mal, es cuando entramos en el mundo de los hombres, de la política masculina, del poder, y queremos estar allí, ¿no? Eso, por ejemplo, después de hacer el máster, yo siento que me he liberado como de ese deseo, que no sé si era mío o me lo habían impuesto, de que tenía que estar en la academia, en el movimiento, participando de todas esas cuestiones políticas que se hacen acá, que hace el movimiento feminista, ¿no? Como que abandoné eso y me siento más feliz y más libre, pero sí sentí que mientras permanecí en esos espacios organizados de mujeres, el mar circulaba mucho y eso me hacía mucho daño. Ahora, yo entiendo también que tal vez de una manera muy inconsciente yo también hago daño a las mujeres, ¿no? Y he hecho daño a las mujeres. Y en este momento estoy como tratando de entender esas fuerzas que me habitan y que posiblemente han hecho daño a las mujeres, ¿no? No sé si, yo no sé si tanto la envidia, o más vale, yo hablaría de reconocimiento, ¿no? De que una buscó un reconocimiento en esos espacios o una comunidad también, ¿no? Porque a veces siento que la lucidez
en la que a la que vamos llegando nos hace no tener interlocutoras, ¿no? Estar como en mucha soledad. Y tal vez por eso uno haya accedido a que lo maltraten, a que sí, que le pasen esas cosas del mal que dice Antonieta, que ahora, gracias a ella, para mí ha sido la claridad, es déjalo pasar, salte de allí, y es lo que hago, ¿no? Pero al salirse, pues sí, hay como un momento, un espacio de soledad en la que yo estoy conmigo misma y punto, ¿no? También. ¿Y por qué? Y por qué nuestras hermanas, ¿no? Es como que ha tomado mucho espacio y es difícil salir de allí, pero bueno, al menos ahora hay conciencia de eso. Eso era lo que quería decir. Gracias. Yo quería, no sé si tenemos alguna mano levantada, pero si no hay ninguna mano levantada, sí. Gloria. Hay la de Gloria. Vale. Sí, bueno, yo ahora cambiando un poco, me interesaría que Bárbara y Milagros dijeran algo de esa proposición suya en el libro, que a mí al principio de leerlo, la primera vez que lo leí se me olvidaba un poco, pero luego la he retomado porque necesito esa esperanza también, ¿no? Que es, dice Milagros, que el bien es lo único radical, ¿no? Y que viene siempre antes, porque nacemos de una madre y nacemos en el bien, en el amor y en la belleza, en la abundancia. No sé, ¿qué os hizo pensar a vosotras en eso, ¿no? En ponerlo como algo radical? Porque a mí me emociona también cada vez que estoy disgustada o encuentro por ahí esos hilos de mal, ¿no? En los contextos en los que me muevo, siempre intento pensar en esto que decís vosotras y que también dice Simone Weil. No sé, era para que me hablaréis cómo encontrasteis este hilo tan importante. Gracias. A ver, es una idea que me había quedado en la cabeza cuando vi la película Hannah Arendt de Margarete von Trotta, que yo en realidad que he sido bastante lectora de Hannah Arendt, pero nunca llegué a conectar con ella, y en cambio conecté mucho más con ella y con su filosofía a través de la von Trotta, con lo cual seguramente no es verdaderamente Hannah Arendt, ¿no? Sino la von Trotta, pero bueno, no lo sé. Entonces, cuando ella escribe Eichmann en Jerusalén, la banalidad del mal y todo ese periplo que hace a Jerusalén para seguir el proceso tan terrible, ¿no? Que fue a Adolf Eichmann, causa un escándalo tremendo en la comunidad judía. La mayor parte o una parte muy importante se pone violentamente contra ella, la considera una desertora, en fin, el portero casi ni le habla, en fin, a un nivel como muy, muy vital todo, ¿no? Y entonces en una escena, cuando ella ya más o menos ha atravesado lo peor y puede estar de noche fumando un cigarro en una ventana
y es la escena que pone Margarete Fontrotta, y entonces ella dice, tanto escándalo, en fin, hago una versión porque no me acuerdo de las palabras exactas alrededor, pero dice ella, hablando consigo misma, tanto escándalo, tanto revuelo, etcétera, y no se han dado cuenta de mi principal error. Y mi principal error es no haber visto que lo único radical es el bien. Entonces, cuando oí eso, me pasó un poco lo que tú comentabas, Gloria, de que me emocionó profundamente. Me emocionó profundamente como cuando escuchas una verdad profética, ¿no? Para mí fue una auténtica profecía. No sabía profecía qué más, qué significaba. Y entonces después fue saliendo en algunos escritos, y claro, se me asoció con el libro de Luisa Muraro sobre el orden simbólico de la madre, sobre la madre, todo lo que el feminismo ha hablado de la madre, para bien, para mal, etc. Y entonces se me juntó esa noción o esa idea de que lo único radical es el bien, se me juntó con el origen. Y claro, una vez que se te junta, te das cuenta de que sea cual sea la circunstancia de tu origen, no diría en todas, no diría en todas, pero sí casi sea cual sea. No diría en todas, y no lo digo como un enigma, sino porque las niñas o niños que nacen en un contexto de drogadicción, que en mi generación se ha dado mucho o bastante, no me atrevo a opinar, no me atrevo a opinar. Pero en general sí que asocio el nacimiento con la abundancia, precisamente porque nazco yo, ¿no? Nace un ser humano, naces tú, que eres abundancia, ¿no? Que vas a ser abundancia desde el nacimiento hasta el final de la vida. Y aquí al empezar el libro, claro, llegó para mí como al fondo de la emoción, darme cuenta, vale, es que no tiene nada que ver el bien del origen, el bien del nacimiento de madre con el mal. No tiene absolutamente nada que ver, y esta antinomia es falsa, como todas las antinomias por lo demás, pero bueno, que no se puede, que claramente es para mí por esto. Yo lo que puedo añadir es que acaba de salir una reseña muy preciosa, puedo decir preciosa, de Giuliana Giulietti sobre el libro Tocadas por el Mar, y comenta precisamente en una parte, ella comenta precisamente esto del tema de la radicalidad del bien. Respecto a Hannah Arendt, recupera unas palabras de Hannah Arendt y luego muestra, señala el movimiento que hace en su texto, en la parte de Milagros, que es el de conectar la radicalidad del bien con el origen, ¿no? Y este es el elemento interesante que tú has subrayado también, Gloria, y que has escrito Milagros, respecto el conectar en este origen la madre. Yo por mi parte te puedo decir que siento esta radicalidad del bien como una experiencia. Yo había hecho un trabajo que se titula Raíz, sobre la raíz, y había trabajado mucho la conexión entre la madre, la raíz, y claro, cuando pienso al tema de la radicalidad, pienso a la posibilidad también de agarrarse a esta raíz. Y yo la he sentido como una experiencia encarnada, el hecho en medio de una tormenta y donde todo se cae, poder agarrarte a la raíz de este concepto, ¿no? De esta experiencia que es la de la radicalidad del bien, a mí me ha salvado personalmente. Así que yo lo que puedo añadir es que hay
unos conceptos que por cuanto se puedan explicar y expresar, pero a la vez son experiencias como de la vida iniciáticas, que cuando las experimentas es como que luego estarán siempre contigo. O por lo menos yo lo he vivido así. Gracias. Sí, yo quería decirle a Antonieta antes que cuando he nombrado lo del jinete rojo, ¿no? Que no es que quiera pensar o así lo sienta, que yo también lo siento, sí, que el mal de este mundo es causado por el patriarcado. Lo que sí veo en esa mujer vaginal, la veo mucho más claramente el mal que en los otros jinetes, en las otras maneras de actuar, me cuesta más verlo. Quizás porque me parece muy impensable y me cuesta mucho verlo en ellas, ¿no? Y en cambio en esa otra mujer lo veo más claramente y puedo esquivarlo mejor. Te agradezco también, Antonieta, que hayas dicho, ¿no? Lo de que el mal se puede redimir y no lo he de redimir yo, no lo ha de redimir quien sienta el mal, ¿no? Eso alivia mucho, porque también nombrando un poco, cuando también Isabel, intento enlazarlo, no sé si lo consigo, cuando Isabel también ha nombrado esa fisura. Sí, es cierto que en esa fisura es donde se cuela, por ahí se puede colar el mal y el pacto. Y como decía Bárbara, ¿no? Que en esa fisura parece pequeña, pero cuando entras en ella puede ser inmensa. Yo creo que en mi caso no es la envidia, como también se ha nombrado, sino la tentación del bien, en mi caso. Y me remonto también a con otras mujeres y con mi hermana, con la cual tengo una relación muy complicada, muy difícil, y creo que esa fisura, que es grande, no es pequeña, tiene que ver también con mi tentación del bien, ¿no? Con el querer, ahí yo rompo algo porque le he dado un aura de fantasía o de irrealidad que no tenía, me podía más el deseo que la realidad de lo que era, ¿no? Entonces estaba actuando y sintiendo desde un lugar, bueno, no sé si puedo decir que se siente desde un lugar equivocado, pero sí estaba actuando desde un lugar equivocado para mí, no para ella. Y porque además la pretensión de redimir el mal de la otra es una pretensión absurda porque es inmensa, inconmensurable y a la cual tú no puedes acceder, ¿no? Pero sí que he tenido la tentación y ahí te pierdes, entras en confusión. Además del mal que la otra ejerce, que es real también, ¿no? Pero es desde el lugar que yo me posiciono y desde el cual yo actúo y estoy en relación, es un lugar sí de confusión, pero porque tengo más ese deseo ¿no? de emplear la palabra perdón, de redimir el mal que la otra me hace, de la fantasía, al final, creo. No sé, es complicado. Para mí es complicado hablar de esto porque no hablo nunca de esto y porque hago más el acto de esquivarlo que de... no es un esquivarlo, es omitirlo, que es diferente. Cuando lo omites es no querer saber
cuesta no querer admitir, ¿no? No querer admitir lo que yo hago con eso, que creo que es bastante diferente de esquivarlo, ¿no? Esquivarlo es no dejar que te atraviese. Y bueno, me cuesta un poco hablar de esto, pero sí quería decir que a través de las palabras que se han ido diciendo y lo que ha nombrado Antonieta, me he dado cuenta, ¿no?, de esa tentación que he tenido hacia el mal de la otra, que lo habré aplicado seguramente en otras situaciones, sí. Vilma pregunta en el chat si podríais o podrías a todos, todas, Sí. profundizar en la tentación del bien. Sí, es para mí en este caso, ya digo que después me he dado cuenta que también lo he usado en otros ámbitos, con otras mujeres y en otras situaciones, pero en este caso es esa necesidad de creer que yo estoy en esa posesión del bien, que si hago el bien y el bien que yo emito lo propaga todo y al final es una confrontación, ¿no? Porque es como desde el falso bien intentar me confronto con el mal, con ese mal que es inmenso y que yo no puedo hacer nada con él más que intentar que no me toque profundamente, que sepa, que tenga conciencia de que está, de que existe, pero que no, no me tope con él, porque si me atraviesa estoy perdida, porque es verdad que acabas pactando con la que ha pactado con el mal. Es muy difícil saber esquivar eso. Acabas desde esa supuesta tentación del bien, acabas pactando con la que ha pactado con el mal. Y lo estoy diciendo ahora porque estamos hablando de esto y por lo que vosotras también habéis dicho y porque he tenido la muleta del libro, pero yo he tardado muchos años en verlo así. A mí me recuerda eso a mi educación, ¿no? Lo que dices, o sea, que era algo que se nos enseñaba para que nos convenciéramos de que el mal y el bien eran una antinomia, ¿no? Entonces, claro, tú ahí, en ese esquema, que era un esquema sobre todo católico, yo creo, ¿no? O al menos lo fue para mí, a mí me vino de ahí, que el mal y el bien eran contrarios, y entonces si tú veías que el mal estaba a tu alrededor, pues practicando el bien como fuera, lo conseguirías disminuir, ¿no? Y claro, aquí ya nos movemos en principio en otro sitio, ¿no? Que tú no puedes redimir el bien porque no son una antinomia, sino que el bien se redimirá en más allá, ¿no? No sé, se redimirá fuera de tu intervención, ¿no? Y claro, si es una antinomia y puedes hacer con la tentación del bien lo que se suele decir de la tentación del bien, y ahora Sartori lo dijo, ¿no? Sí. Entonces ya caes en el mal, en realidad, ¿no? Porque el bien y el mal son la misma cosa, cuando son una antinomia son lo mismo. Exacto. Sí, pero incluso habiendo leído a Bárbara Sartori en su tentación del bien, e incluso, bueno, habiéndole dado muchas vueltas, lo he tenido que ver ahora aquí, ¿no? Y que lo que estaba haciendo era una confrontación y que el bien y el mal no son cosas, no son, como dices, no son antinomias y no están separados y no uno puede estar por encima del otro, ¿no? Pero me ha costado mucho verlo, ¿no? Incluso, digo verlo, no como una cosa teórica, sino como una cosa experimentada, sentida y atravesada en mí, en mi cuerpo y en mi ser, ¿no?
y me ha costado mucho, o sea, muchos años. No ha sido un... Bueno, a veces lo ves de golpe, ¿no? Ahora ha sido. Sí, yo creo que Diana Sartori no sale del pensamiento antinómico. Trae cosas muy interesantes en ese artículo, pero sí, a mí me hizo tomar conciencia de lo que era la tentación del bien, ¿no? Que no lo sabía. Pero nada más, no nada más. Sí. A mí me ha venido lo del bien, lo único radical, me ha venido de donde decía realmente, sí. Y que es que, claro, no, es una conexión, es conectarlo con el origen, que es conectarlo con la raíz de lo radical, que es tu propio nacimiento, ¿no? La raíz absoluta de una misma. Sí. He visto que Vilma sigue escribiendo después esta pregunta de profundizar. Dice, la tentación del bien nos lleva a pactar con el mal. Es como querer lograr lo imposible, salvar a la otra del mal. Yo a esto quería añadir que es algo que ha salido más de una vez y también en el coloquio anterior que hemos tenido, de esa idea de entrar en el desorden simbólico del mal y pensar ahí de poder tejer algo. Y donde una palabra ya no significa lo que es, ya no tiene raíz, ya no es posible hablar en lengua materna, ya no hay armonía del simbólico, es imposible tener una comunicación. Y claro, adentro de un territorio tan al revés, porque yo utilizo la imagen de la perversión entendido como poner las cosas completamente al revés. No puedes tejer simbólico, es absolutamente imposible tejer simbólico. Y por eso la última vez se ha comentado Milagros, si no me equivoco, ha tocado Milagros el tema del silencio elocuente en algunas situaciones. Y claro, porque ahí, como dice Vilma, ¿no? Querer lograr lo imposible y a la vez lo que comentó Antonieta al principio, ¿no? Que no eres tú que redimes, no eres tú, ¿no? Y claro, ahí lo cambia todo cuando no eres tú. Yo le quería preguntar a Beatriz Maciá, si no interviene ahora mismo nadie, que en tu experiencia que dices que tienes y has tenido, ¿de dónde vendría el mal? Lo que tú has visto pues, trabajando con mujeres maltratadas, ¿de dónde vendría el mal entre mujeres? Planteabas tú la pregunta, ¿no? Creo. Y según tu experiencia, ¿de dónde? Para mí, bueno, como ahora pensando en voz alta, porque es algo que no he reflexionado suficientemente, pero para mí el mal en su origen vendría, por supuesto, del patriarcado, en su origen el mal. El mal de las mujeres o el mal que podemos hacer las mujeres, entiendo que vendría de no haber podido gozar de un origen como el que tú hablabas, Milagros. Cuando tú decías, ¿no?, que no te atrevías a decir todas las mujeres, todas las madres, ¿no?, porque en épocas de drogadicción o en otras situaciones sí he podido ver, sí he podido escuchar a mujeres que
ese lugar de origen no había sido un lugar de don, no había sido un lugar como el que tú hablabas, sino que había sido un lugar de sufrimiento, que esa relación con la madre había sido una relación terrible para muchas de ellas, donde el mal empezaba también ahí en ese origen. Eso me cuesta decirlo, ¿no? Y porque es algo que me toca, ¿no? Porque justamente si pienso en mi experiencia, ¿no? Como hija, yo sí que siento ese origen como algo, ha sido algo precioso para mí, como un don, ¿no? Esa raíz de la madre, el nacer de madre, ¿no? Y además también lo siento yo como madre, ¿no? Por haber tenido a mi hija. Pero es cierto que muchas de las mujeres con las que he trabajado hablan del dolor que les han causado las madres, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una parte, ¿no? del mal que a través también de otros mensajes, ¿no? de desconfianza, de envidias, ¿no? que también hablábamos, ¿no? de rivalidad entre mujeres, puede encontrar un terreno más fértil o puede, es decir, un terreno más fértil, puede encontrar unas fisuras y puede arraigarse. O también, lo que también he podido contrastar frente a esto es que también han sido relaciones entre mujeres las que han podido sanar. Entonces ahí estoy, ¿no? Pero sí que creo que hay una parte de mujeres que han sido maltratadas por sus madres porque no han sido deseadas, porque también hemos de hablar de embarazos que no son deseados, que son fruto de violaciones o de situaciones no queridas. Y eso sí que es algo, eso sí que es también un origen de mal. Y el desplazar el foco, es una pregunta, Sí. El desplazar el foco, perdona Vilma, que tienes la mano alzada y Cata, por no perder el hilo, si desplazar el foco a una misma como bien, o sea, el principal bien del nacimiento no es la madre, es la hija, ¿no? Pero Sí, no, sí. el hablar de esto, la posibilidad de llevar el foco hacia ahí, pero el verdadero bien eres tú, la que ya ha nacido y ha crecido y ha vivido. Sí, eso es súper importante, Milagros. De hecho, eso es lo que se retornaba muchas veces, ¿no? Eso es lo que se podía decir. Eso es decir, eso era algo que iniciaba como una transformación, una recuperación también, y también, ¿no? En ese el bien eres tú, también el dar el permiso de poder separarse de la madre, de poder honrarla o no honrarla. El permiso para poder decir, el bien soy yo y es mi vida y soy yo la que voy a hacer mi vida que sea buena, que no sea dolorosa. Sí, eso es algo súper importante, Milagros. Sí. De hecho, era uno de los puntos básicos desde los cuales trabajábamos, ¿no? Gracias por la pregunta, porque me ha permitido pensar en eso. Vilma y Cata. Sí, bueno, yo agradezco a Beatriz sus palabras, porque no todas las mujeres ni los hombres nacimos de un deseo, de un proyecto, de una situación, el bien, donde el bien está presente, ¿no? Yo pienso que es muy fácil entender cuando el mal se nos hace evidente, cuando nacimos de una violación o de un acto
bueno, yo hablaría de actos violentos, ¿no? Entonces como que es fácil entender, pero hay otras cosas que es donde yo me encuentro y es el hecho de que nuestras madres o algunas de nuestras madres son madres vaginales y no han encontrado su placer clitórico y su feminidad de arraigada al bien, digámoslo así. Y en ese deambular de ellas por ese desierto del patriarcado, nos han dado la vida, no como el deseo de darnos la vida, sino como la consecuencia de una relación matrimonial, a veces obligada por circunstancias, las madres que obligan a casarse con señores o las madres que se obligan a sí mismas a casarse para salir de situaciones de violencia en sus casas, que es el caso de mi madre, por ejemplo, ¿no? Ella se casó muy joven para huir de una madre y una madre violenta y una madre vaginal, y nosotros fuimos como las consecuencias, sus hijos y sus hijas de eso, y ella trató de hacer lo mejor posible, pero yo sí he sentido, y ahora lo puedo decir plenamente, que en ese nacimiento hubo un desorden simbólico que me ha costado mucho trabajo superar y volver a querer a mi madre, ¿no? Como nos lo hemos propuesto, y volver a entenderla y aceptarla y a darme cuenta que ella fue tocada por el mal y que pues no estaba en posibilidades de hacer otra cosa. Entonces, al no nacer uno de ese bien radical, ¿no? Una nace de una cosa rara que te impide acceder al orden simbólico, ¿no? A ese tejido que dice Bhagwan. Y yo sí he sentido en mi vida ese desorden simbólico, ¿no? Esa cosa como que yo entiendo el orden simbólico patriarcal que está allí, pero no lo siento mío, o yo no siento que pertenezca a eso, ¿no? Y en la vida ha sido una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de dónde estoy yo y dónde está el bien para mí y dónde puedo restablecer ese tejido con mi madre y con mi propia feminidad, porque pues, soy mujer. Yo creo que eso fue lo que me hizo no tener hijos, ¿no? Porque yo con ese desorden no quería traer seres al mundo, no me hablaba del amor, ni de todo tan bonito, no. Y esa es lo que Beatriz me está aclarando con sus palabras, que allí hay un desorden simbólico, porque no todas nacemos de un bien evidente, radical, sino que ese bien, y es lo que yo quiero decir para terminar, es que de todas maneras hay un bien, porque la vida se dio, pero no es tan fácil verlo y quitarle como todas las telarañas que el desorden de nuestra madre y la realidad que ella le tuvo que vivir nos deje ver y aceptar el bien de la vida, de existir, ¿no? Eso ha sido un camino largo, pero no ha sido tan fácil, ¿no? Y me parece que muchos seres humanos y muchas mujeres estamos ahí, ¿no? Y por eso, pues hay mucho camino todavía por... Y eso, quiero decir, a mí me ha impedido escribir. Yo ahora escribo y siempre he escrito mucho, pero no publico, porque no encontraba el ordenamiento simbólico que me pudiera permitir decir mi experiencia de vida y mi construcción simbólica. Eso me ha sido muy duro y es un camino muy largo. Es el camino que me tocó, lo acepto, ya no peleo con eso, pero ha sido difícil. Y bueno, eso fue lo que me tocó. Gracias. Gracias, Vilma. Gracias. Cata. Hola, buenas. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas. Hola.
Bueno, primero que todo, saludarla a todas, saludar a Bárbara, con la que he hablado más en redes sociales, y también que tengo a María Milagros Rivera, que también la tengo en redes sociales, y que me han ayudado mucho a resolver ciertas dudas que he enviado sobre escritos que he leído y también las opiniones que tienen ustedes allá, bueno, desde acá, desde Chile, Latinoamérica. Bueno, y quería hacer un comentario sobre cómo puedo relacionar mi escritura a cabo de lo que ustedes estaban hablando sobre Tocadas sobre el mal. Hace un tiempo yo hice un escrito, una teoría que digamos que está en proceso de ser como un fanzine, y del cual tiene el nombre El mal de Victoria. Este se trata de una teoría que tengo, que vengo hace años llevando y que me hizo sentido y la quise ya empezar a publicar, o la quiero publicar cuando salió la noticia, por ejemplo, de la primera ministra de España, o sea, de Italia, todos estos movimientos conservadores que están sucediendo en la política. Y bueno, les voy a contar un poco a qué se refiere el mal de Victoria y por qué me hace mucho sentido cuando hablaban sobre este mal que digamos en las mujeres, que viene siendo el mismo patriarcado, y cómo se refleja eso en las mujeres. Vendría siendo un ejemplo como una crónica y una sátira a lo que se refiere la época victoriana, que es una época sumamente conservadora, donde se acumulaban estos, bueno, donde esta monarquía de Victoria se volvía más simbólica que política, y esta moralidad y estos valores familiares, por ejemplo, que se exaltaban en las mujeres, y que estos mismos movimientos conservadores utilizaban a las mujeres como un símbolo hiperbolizado, como un frontis de sus principios, y que para mí era una especie de oxímoron, una como retórica de la contradicción, donde a estas mujeres, por ejemplo, que caen en las redes del patriarcado, para mí, que caen en puestos de poder falocéntricos del patriarcado, que lo asocié mucho al juego del ajedrez. Por ejemplo, el rey, la reina, se puede mover para todos lados, es la pieza que tiene más valor absoluto en el ajedrez, y que se puede mover para todos lados, pero el juego se acaba cuando el rey muere. Entonces vienen siendo igual mujeres que están puestas en estos puestos de poder que vienen siendo de orden patriarcal, y son utilizadas por como con una idea ilusoria y con una falsa idea de libertad. Es una idea de libertad pero con cadenas invisibles, que digamos, que van y forjan aún más lo que es el ius naturalis, como el orden simbólico natural, como el orden natural de las cosas, el esencialismo que el patriarcado nos da a temas como de las grandes falencias androcéntricas, de estas grandes mentiras androcéntricas que vienen siendo reforzadas, dando este puesto a las mujeres con esta falsa ilusión de libertad y esta falsa ilusión también de poder. Por eso vemos, por ejemplo, que estas mujeres tienen una forma, un ímpetus, una forma de plantearse súper potente y súper power, súper imponente hacia el resto. Pero eso viene siendo, desde mi opinión, esta retórica de la contradicción. Esta falsa libertad en la cual estos movimientos que vengamos diciendo de ultraderecha o conservadores hiperbolizan, y no es coincidencia de que muchos símbolos de estos movimientos han sido mujeres que hiperbolizan la lucha y que se destacan como el frontis de la lucha, que digamos, pero que viene siendo una contradicción. Y a eso, en mi teoría, le llamé el mal de Victoria, como tomando también todos
todos esos roles y todos esos papeles y haciendo la analogía con el ajedrez, que al fin y al cabo el juego se termina cuando el rey muere y todo el resto de piezas vienen siendo utilidades, vienen siendo herramientas, vienen siendo, y reforzando esta retórica de objeto, de no sujeto, de cuerpo solamente en vez de mente. Entonces, todas estas falacias son, las veo en el ámbito del mal de Victoria y que sigue la consigna de que no todas las mujeres son feministas y ser feminista no implica apoyar a todas las mujeres. Eso, quería compartir esa teoría porque me hizo mucho sentido con el ámbito tocadas por el mal. Gracias, Cata, pero yo no comparto tu visión de la mujer victoriana. Yo creo que das por realidad el discurso masculino. Es la época de Emily Dickinson, de los matrimonios entre mujeres, de comunidades de artistas mujeres muy importantes en América y en Europa. El discurso victoriano yo creo que nace precisamente por parte de hombres que quieren aplastar y aplastar a las mujeres libres y de libertad femenina, ¿no? Y que transmitir la historia de una época completamente tergiversada. Comprendo. O sea, lo hablaba desde el ámbito y el punto de el régimen político y cómo la monarquía empezó a perder valor y aumentó estos valores conservadores para tener más peso dentro de lo que es el Estado. Pero claro, me imagino que se formaron estos círculos de libertades como, no sé si estoy segura, pero como una reacción frente a esta imposición de valórica. ¿Aló? Sí, es una visión, no la comparto, pero no tengo nada que decir. Quizá otras tengan otras cosas que decir. Sí, era una teoría que tenía en mente. Que claramente quizás me falta averiguar e investigar más sobre lo que sucedía en la época victoriana fuera de lo que es como la historia que se muestra dentro de lo que era el régimen político. Y bueno, sí, los círculos que había escuchado como bueno, Victoria Woolf, todo era lo que era el contraste a estos movimientos conservadores. Veo que hay Muchas gracias. Gracias a ti, Cata. A ti, Cata. Y veo que hay una mano levantada porque ya son las 8:20 y igual damos espacio a las últimas intervenciones. Diana, si quieres hablar, tienes la palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí. Perfectamente. Ok, gracias, Bárbara. Diana González, en Colombia. Yo no he tenido la oportunidad de leer el libro. Estaría encantada de hacerlo prontamente, pero tengo una pregunta muy concreta que no sé si se resuelve en el libro y ni siquiera sé si es pertinente. Y es acerca de una mujer diferenciar del mal y una disparidad abismal entre dos mujeres. Es decir, que lo que tú recibas como una disparidad casi que te atropella, puedas confundirla con el mal. No sé si es clara la pregunta, pero quiero escucharles hablar sobre eso. Gracias. Y si te parece bien, Milagros, empiezo yo. Sí, claro. Vale.
Pues que te quería contestar tan rápidamente yo por primera, porque precisamente el domingo pasado he estado trabajando sobre el tema de la disparidad, sobre la palabra disparidad, y como para prepararme a hablar del tema he estado recuperando unos escritos de Carla Lonzi, y ella precisamente, ahora tendré que recuperar las notas, pero te lo digo así sin dar referencias, y luego eventualmente te escribo por Instagram para dártelas, que ella dice que la disparidad entre mujeres en su experiencia rivolta en un cierto momento ha sido transformada y leída la suya precisamente la suya de Carla Lonzi, como cattiveria, que cattiveria en italiano, o sea, en castellano se podría traducir maldad, pero tendría un matiz un poco menos contundente. Y ella decía que su disparidad y sus comentarios y el hecho de poner enfrente a algunas verdades, a algunas mujeres en el grupo, las otras lo recibían de una forma tan contundente y tan fuerte que la leían a ella como maldad, y que sufrió mucho de esto. Y así que es que en lo que has dicho, sí he entendido bien lo que has comentado. Era un poco el dilema que Carla Lonzi se ponía en esos escritos, y que claro, el tema de la disparidad entre mujeres toca el tema de la autoridad, y cuando no hay circulación de autoridad y cuando no hay reconocimiento mutuo de la disparidad, porque la disparidad es salir del orden del par. Y yo en un capítulo del libro, en la parte mía, en uno de los jinetes hablo del tema de los números del par y del dispar, del impar, y de cómo estar en la medida del par es estar en la medida de la paridad, del igualar, y esto borra completamente la posibilidad de la diferencia. Mientras entrar en el mundo de la disparidad es reconocer el más de la otra, pero a la vez reconocer el más tuyo. Tiene que haber un movimiento circular por no caer en una dinámica jerárquica y de poder, porque claramente en el momento que vamos a caer en una dinámica jerárquica de poder, ya no estamos hablando de autoridad femenina, estamos hablando de poder, y ya se genera esta perversión del mal que ve el más de la otra como un menos para mí. Y eso sí que está en un capítulo que yo trabajo, porque para mí en el mundo de la disparidad solo hay más, solo hay el signo más, no hay el menos. Si entra el menos es porque estás comparando en el par y ya estás borrando la diferencia, la tuya y la de la otra. Estoy muy de acuerdo. No, en el mundo de la disparidad no hay menos. No hay menos porque no hay más tampoco, ¿no? Cada una tiene su más, no hay mejor dicho, cada una de las dos partes tiene su más, no se da en la disparidad un más contrapuesto con un menos. Cuidado con las antinomias, siempre cuando patinamos todas, y ahora mismo lo acabo de hacer, ¿no? Cuando una patina en la antinomia tiene que parar, porque es que va a patinar hasta hacerse mucho daño, ¿no? Y entonces ofuscar la visión. Yo, por mi experiencia, la disparidad, cuando estoy en la parte que puede ser atropellada, por usar tu palabra, Diana, cuando estoy ahí
y cuando he estado ahí, hay un placer muy grande. Puede haber un placer muy grande porque esa disparidad te da la ocasión de admirar. Y es una delicia, es un placer enorme el poder admirar. Es como casi tan placentero como el amor, ¿no? Y no se nos dan muchas ocasiones de admirar, porque es una palabra que en esa cultura igualitaria o en cultura igualitaria que nos pesa de fondo, de fondo, de fondo, de fondo, aunque tú no seas igualitaria o yo no soy igualitaria, si no te interesa la disparidad, cuesta ver el placer de la disparidad de la que tiene mucho que admirar, la posibilidad de admirar. Se ve mucho en las crónicas femeninas de monasterios medievales, no solo porque fueran monasterios, sino sobre todo porque guardan los textos, ¿no? Los monasterios tuvieron esa gran idea y esa gran acción que fue la de guardar los textos, y en cambio pues en los escritos privados se han perdido con mucha mayor facilidad, ¿no? Entonces el placer de admirar, pues eso, para ellas que hablaban así, pues era una santa, ¿no? La santa que tienes en esa comunidad y que con frecuencia es la fundadora, porque tiene una iniciativa muy grande y un deseo muy grande, y entonces te da la ocasión de admirarla. Y eso para mí es un placer enorme. Muy claro, María Milagros, gracias. Y Bárbara. No tenemos más manos levantadas, ¿no? No. Son las 20:29, no sé si queréis dejarlo aquí ya. Yo ¿Sí? creo que sí, ¿no? ¿Tú crees que sí? Bueno. De nuevo, gracias a todas porque esto nació de una necesidad, ¿no? En vuestro libro nació también de un deseo y de una necesidad de hablar sobre eso, y en mi caso nació la necesidad de hablarlo con otras, la lectura de vuestro libro. Así que gracias a vosotras por escribirlo y gracias a todas vosotras por haber participado en este segundo coloquio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas. Gracias a todas, gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches.